Muy buenos días, jóvenes estudiantes de segundo año de secundaria. Espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Guido Miranda y les voy a explicar el tema de la semana número 5 en el área de ciencia y tecnología. Bien, imaginemos que tú estás dentro de este bus interprovincial. Te vas de viaje a algún departamento del Perú. Aquí al costado vemos la estación radial, ¿no? Entonces, mientras está avanzando el carro, ahí vemos que está comenzando a acelerar, parece que todo va bien. Tú estás aquí dentro del bus y estás escuchando tu emisora favorita, ¿no? Pero eso mientras estás dentro de la ciudad de Lima. Pero ¿qué pasa cuando estás en un lugar lejano? Mientras tú te vas alejando de la estación radial, va a ser más difícil de que escuches esa emisora de que tanto te gusta. Y va a llegar un momento en que ya no la vas a escuchar, por más que busques en el dial. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llega la señal? ¿Qué pasó con la onda electromagnética? Este es el programa PET, es un simulador de ondas. Aquí a la izquierda tenemos un pequeño caño que cuando lo activamos deja caer unas gotas. Y tú puedes ver que las ondas se van formando en la superficie del agua, ¿verdad? Esas ondas se van desplazando desde la izquierda hacia la derecha. Ahora, lo que se está moviendo son las ondas, pero no es el agua. Recuerda que el agua solamente, las partículas de agua solamente se mueven de arriba hacia abajo, ¿no? Pero veamos este mismo fenómeno desde arriba. Imagínate que esto de acá es una batea, ¿no? O una tina. Entonces veamos cómo sería visto desde arriba. Ahí están. Las ondas se van formando y se van alejando desde el centro, que es desde el punto donde cae la gota, hacia todas las direcciones, ¿no? Alejándose de ella. Ahora vamos a detenerlo y vamos a observar una sola gota. Vamos a esperar a que el agua se calme y vamos a observar una sola gota. Cuando cae una gota en el agua, la intensidad con la que se produjo esa ondulación en un principio no es la misma que cuando está lejos del punto de donde se inició. Por ejemplo, si aquí cae una gota, comienza con determinada intensidad, pero se va debilitando. Y cuando está lejos del caño, pues ya es una onda muy débil ya. Vamos a utilizar acá un sensor para demostrar eso. Aquí tenemos un sensor y lo vamos a colocar acá cerca al punto de inicio, ¿no? Es decir, al punto en donde va a caer la gota. Activamos el caño y observemos que acá en esta zona se va a formar la ondulación. Ahí está. Ahí se puede ver otra vez. Ahora vamos a poner otro sensor, pero no cerca al caño, sino lejos de él. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a comparar las dos ondulaciones. Se dan cuenta que el segundo sensor que está aquí ha percibido que esa ondulación tiene menor intensidad, ¿no? Veamos de nuevo. Ahí está, primero es fuerte, pero cuando ya se va alejando del caño, ya su intensidad ha disminuido. Entonces, lo mismo sucede cuando ocurre un sismo o un maremoto, ¿no? Que es un sismo en el mar, ¿no? Entonces, cuando ocurre un maremoto, en un principio se forman unas olas gigantescas, ¿no? Un tsunami. Pero conforme se va desplazando y se va alejando, ese tsunami va disminuyendo su intensidad. Es decir, si en un principio se formó una ola de unos 15 metros, ¿no? Conforme se va alejando, va disminuyendo, ¿no? Va a 14, a 13,
a 12, ¿no? Cuando llega a la costa, pues llega con menor intensidad, ¿no? Entonces es muy importante qué tan alejado está el punto en donde se inició el maremoto o el sismo y qué tan alejado está la costa de él. Lo mismo sucede con el sonido. Aquí a la izquierda vemos un parlante y escuchamos el sonido que emite. Recuerda que el sonido también es un tipo de onda. Pero analicemos una sola ondulación. Como en el caso anterior, vamos a poner dos sensores, uno lejos y uno cerca del lugar en donde se produce la onda sonora. Y veamos. Entonces, vemos el mismo fenómeno que ha ocurrido anteriormente. Ahí está. Ha ocurrido lo mismo que con el agua. Esa es la razón por la cual que cuando una persona te está hablando cerca, la puedes escuchar muy bien. Pero cuando esa misma persona está a 10 o a 20 metros de distancia, entonces ya no la escuchas. ¿Qué pasó con la onda sonora? Se ha ido debilitando, ¿no? La intensidad se ha ido perdiendo. Y eso es lo mismo que ocurre cuando tú vas en un autobús escuchando radio y te vas alejando de la estación radial. Bien, el título de la sesión de esta semana es Indagamos las relaciones que existen entre las propiedades de una onda. La competencia es indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Las capacidades que vamos a trabajar son genera y registra datos e información, analiza datos e información y evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación. La evidencia establece las relaciones de causalidad, o sea, de causa y efecto, entre las variables, organizando los datos obtenidos a través de la experimentación. Y los criterios de evaluación son registra datos e información extraídos de la experimentación, utilizando cuadros y gráficos de doble entrada. Analiza e interpreta los datos e información, estableciendo relaciones de causalidad entre las variables de estudio. Bien, para poder responder las preguntas que les dejé en el WhatsApp, vamos a utilizar un programa llamado PET. Aquí ustedes pueden ver el programa, pero vamos a configurarlo. En la parte inferior donde dice atenuación le tenemos que poner nada. Ahí, nada. En tensión lo dejan ahí nomás, ya está en alto. Y tienen que marcar las tres casillas que están a la derecha. Marcamos las tres casillas, activamos la regla, el cronómetro y las líneas de referencia. Aquí en la parte superior vamos a poner sin fin, así. Y aquí en la parte izquierda le vamos a poner oscilar. De esa manera ya podemos ver que se ha formado una onda, ¿verdad? Entonces nosotros podemos manejar aquí las propiedades de esa onda, como por ejemplo la amplitud, la frecuencia, ¿no? Y otras características que ya hemos visto en la clase número 3. ¿Qué era la amplitud, por ejemplo? La amplitud era la distancia que hay, a ver, vamos a ponerle pausa. La amplitud era la distancia que hay entre el centro de equilibrio, que es esta línea de color amarilla, y la parte más externa del ciclo o de la ondulación, ¿no? O sea, esta distancia es la amplitud. ¿Qué pasa si yo, a ver, le aumento la amplitud? Ahí está. A esta onda le he aumentado la amplitud. A ver, le voy a disminuir la amplitud. Disminuimos. Ahí está, disminuimos la amplitud. Entonces te das cuenta que la amplitud es
Es como si habláramos de la altura de la onda, ¿no? Ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia, recuerda, que era la cantidad de ciclos que pasaban por cada segundo. Por ejemplo, ¿qué pasa si a esta onda le aumento la frecuencia? Se vería así. Ahí está, le he aumentado la frecuencia. Si le disminuyo la frecuencia, como que va más lento, ¿verdad? Entonces, la frecuencia es la cantidad de ciclos que están pasando. Recuerda que el ciclo es esta ondulación, es una ondulación, ¿no? Es la cantidad de ciclos que pasa por cada segundo. Esa es la frecuencia. Si tú le pones, por ejemplo, como frecuencia, a ver, vamos a ponerle aquí 2 Hz. Vamos a poner aquí. A ver, vamos a calibrarlo. Ahí está, 2 Hz. Si yo le pongo 2 Hz, quiere decir que en cada segundo están pasando dos ondulaciones. Si yo le pongo 3 Hz, quiere decir que en cada segundo pasan 3 ondulaciones. Pero tienes que fijarte que cuando yo modifico algo de esto, por ejemplo, modifico la amplitud o modifico la frecuencia, se va a modificar la longitud de onda también. Entonces, de eso se trata esta actividad. Veamos la pregunta número 1. Veamos la primera pregunta, acá está. Dice, ¿de qué manera influye la frecuencia en la longitud de onda de un movimiento ondulatorio? Para eso vamos a utilizar una tabla. Aquí ustedes pueden ver que vamos a realizar 3 pruebas, ¿no? En la primera prueba es muy similar a la segunda, solo lo único que cambia es la frecuencia. En la tercera prueba también lo único que cambia es la frecuencia. ¿Por qué solamente cambia la frecuencia en las 3 pruebas que voy a realizar? Porque la pregunta dice, ¿de qué manera influye la frecuencia en la longitud de onda de un movimiento ondulatorio? ¿Ya? Entonces, realizando la primera prueba, tengo que poner en el programa PET la amplitud a 0,5 centímetros. La frecuencia lo tengo que poner a 1 Hz, la atenuación tiene que ser nada, la tensión tiene que ser alto, y lo que voy a hacer es medir cuál es la longitud de onda que se ha producido. Lo mismo hago en la segunda prueba, solo que con 2 Hz de frecuencia. Y en la tercera prueba también, pero con 3. Entonces obtendré aquí en esta columna, en mis mediciones, la misma longitud de onda. ¿Qué pasará con las longitudes de onda que voy a obtener? ¿Aumentarán o disminuirán? Porque aquí vemos que en la frecuencia que está aumentando, ¿no? En la frecuencia en la primera prueba era de 1 Hz, luego aumentó a 2 Hz y luego lo he aumentado intencionalmente a 3 Hz. Bien, aquí tenemos la misma tabla, pero con los datos cambiados. Yo he cambiado los datos que tú ves en rojo, la amplitud y la frecuencia, ¿no? Para mostrarte solamente como ejemplo nada más. No puedo hacer los datos con los datos originales porque yo no te voy a hacer la tarea, pues, ¿no? Tú eres el que tiene que hacer la tarea. Pero le he puesto otros datos para enseñarte cómo se hace. Vamos al programa. Bien, ya estoy aquí en el programa. Para poder responder la primera pregunta, primero tengo que calibrar los datos que me dan en el cuadro, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer, recuerda que tienes que poner acá sin fin. Ya está. Aquí en la parte izquierda tienes que poner oscilar. Y ahí podemos ver que ya se formó la onda. Pero tengo que calibrar. Si observamos el cuadro, ahí dice en la primera prueba, voy a realizar la primera prueba. En amplitud dice 0,8 centímetros. Y acá, en el programa, podemos ver que dice 0,75. Está por defecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le tengo que aumentar, ¿no? Hasta 0,8. Ahí está, 0,8 centímetros, ¿no? Dice 0,80. Es lo mismo, pues, ¿no? Tú sabes que es lo mismo. Entonces, si sigo observando el cuadro, dice frecuencia 1,5 Hz. Ahí está. La frecuencia ya está en 1,5 Hz, así que lo dejo así como está. La atenuación dice que es nada. Entonces acá le tengo que bajar la atenuación. Así. Nada. Ahora, en tensión, alto, ya está en alto. Y lo que tengo que hacer es medir la longitud de onda. Para eso tengo que activar
las tres casillas que están al costado, ¿no? Tengo que activar la regla, tengo que activar el cronómetro y tengo que activar la línea de referencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo mido la longitud de onda? Fácil, solamente le pongo acá cámara lenta, aquí está la casilla, y en el momento más oportuno le voy a dar pausa. Por ejemplo ahí. Listo, ahora voy a agarrar la regla y voy a medir la longitud de onda. Recuerda que la longitud de onda es la distancia que hay entre valle y valle, ¿no? O sea, entre la parte más externa de la ondulación hasta la siguiente, ¿no? En este caso, vemos que la longitud de onda, desde cero, acá desde cero, mide 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En mi cuadro, aquí, le tengo que escribir 4 centímetros. Y listo, ya he realizado la primera prueba, ¿no? Ahora voy a realizar la segunda prueba. En la segunda prueba me pide la misma amplitud, es la misma amplitud, 0,8. Lo único que cambia es la frecuencia, ya no 1,5, sino tengo que subirlo hasta 2,5. Ahí está, a ver, vamos a subirlo. 2,5. Está en cámara lenta, vamos a ponerlo normal. Ahí está, 2,5. En 2,5, ¿cuál será la longitud de onda? Fácil, pues, lo mismo, ¿no? Le pongo pausa y mido la longitud de onda, que es el ancho de una ondulación, ¿no? Ahí está. Aquí está en 0, Desde 0 mide aproximadamente 2,5 centímetros. Entonces voy a ir en mi cuadro y donde dice allí segunda prueba en longitud de onda, le tengo que escribir 2,5 centímetros. Espero que se haya comprendido. Tú también vas a hacer lo mismo, pero no con los datos de este cuadro, porque este es mi cuadro. Los datos son diferentes a los datos que te he mandado a través del WhatsApp. Entonces tú tienes que trabajar con los datos que te he mandado a través del WhatsApp, con esos datos. Bien, a este cuadro me estaba refiriendo, ¿no? Este es el cuadro que tú tienes que trabajar en el programa. Recuerda que yo hice acá con 0,8 y acá hice con diferentes frecuencias, ¿no? Con 1,5, con 2,5. Pero tú tienes que hacer o trabajar con estos valores que están acá, que son los mismos que te envié a través del WhatsApp. Después de que hagas el cuadro, tienes que responder esta pregunta, ¿no? Dice, ¿de qué manera influye la frecuencia en la longitud de onda de un movimiento ondulatorio? Entonces, recién debajo del cuadro, tú vas a responder esa pregunta. ¿Cómo la vas a responder? Observando pues la relación que hay entre estos datos, la frecuencia, y los datos que obtuviste del experimento, de las mediciones, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre las dos? Ya, si acá, por ejemplo, está aumentando la frecuencia, yo en cada prueba le he aumentado la frecuencia, ¿no? Igual acá, está aumentando. En la primera prueba era de 1 Hz, en la segunda prueba de 2 Hz y en la tercera prueba de 3. ¿Y qué pasó con la longitud de onda? ¿También aumentó? Entonces, ¿puedo decir acaso que mientras más frecuencia tenga una onda, mayor longitud de onda tendrá? ¿Esa será la relación? ¿O será al revés? Mientras más frecuencia tenga una onda, menor longitud de onda tendrá. Eso de acuerdo a los datos que yo obtenga, pues, ¿no? Que tú tienes que obtener a través del experimento. Aquí en la segunda pregunta dice, ¿de qué manera influye la amplitud en la longitud de onda de un movimiento ondulatorio? Aquí tenemos un cuadro similar al anterior. Si te das cuenta, lo único que cambia es la amplitud. La amplitud está cambiando en cada prueba, está aumentando, y no está aumentando al azar, sino está aumentando de manera periódica. Aquí podemos ver 0,4 centímetros, aumentó 4 centímetros más a 0,8, aumentó 4 centímetros más a 1,2. Entonces, lo que quiero averiguar es la relación entre esta de acá, la amplitud, y la longitud de onda. La pregunta es, si yo cambio la amplitud de una onda,
¿también cambiará su longitud de onda? ¿Cómo? ¿Cuánto? Si yo aumento la amplitud, ¿la longitud de onda también aumentará o disminuirá? Ah, eso es lo que tengo que averiguar. Bien, vamos a hacer un ejemplo de la segunda pregunta, pero ya sabes que con datos cambiados, ¿no? Aquí hay otros datos para que yo pueda hacerte el ejemplo. Voy a entrar al programa y voy a poner en el programa estos datos para hacer la primera prueba. Bien, vamos a responder la segunda pregunta que dice de qué manera influye la amplitud en la longitud de onda de un movimiento ondulatorio. Para eso observo el cuadro, vamos a observar el cuadro. En el cuadro dice en la primera prueba que la amplitud debe estar a 0,6 centímetros. Entonces tengo que modificar esto. Vamos a bajar hasta 0,6 o 0,60, que es lo mismo, ¿no? 0,60 centímetros. Ya está. La frecuencia debe estar siempre a 1,5. En la segunda prueba y en la tercera prueba también va a tener la misma frecuencia, no se va a mover. Entonces bajamos la frecuencia hasta 1,5. Ahí está bajando hasta allí. 1,5 de frecuencia. La atenuación ya está en nada y la tensión en alto. Muy bien, las casillas también ya están activadas. Entonces ponemos play y observamos esta onda, ¿no? Entonces con una amplitud de 0,6 centímetros vamos a medir cuál es la longitud de onda. Muy bien, medimos acá la longitud de onda. En mi caso, porque yo estoy trabajando con un cuadro diferente, no te olvides, mide aproximadamente 4,2 centímetros. Entonces voy a ir al cuadro y aquí donde dice primera prueba, tengo que escribir 4,2 centímetros. Realizamos la segunda prueba. En la segunda prueba dice que la amplitud tiene que estar a 1 centímetro. Entonces vamos a aumentar a 1 centímetro. Aumentamos a 1 centímetro. Ya está. Y vuelvo a activarlo y pongo play. Vuelvo a hacer la misma operación. Tengo que medir, ¿no? Y registrar en el cuadro. Entonces de eso se trata. Recuerda que tú tienes que trabajar con los datos que te he enviado a través del WhatsApp, ¿no? No te olvides que tienes que responder la pregunta debajo de la tabla, ¿no? En la pregunta recuerda que dice de qué manera influye la amplitud. La amplitud en la longitud de onda de un movimiento ondulatorio. Entonces, ¿cómo vas a responder esta pregunta? Simplemente viendo el cuadro y las respuestas que has obtenido, ¿verdad? Los datos que tú has puesto acá, en esta columna. Entonces, debajo tú vas a responder esta pregunta, ¿no? Tienes que observar la relación que hay entre la amplitud, que aquí vemos que está aumentando en cada prueba, ¿no? Está aumentando, y la relación que hay entre la longitud de onda. Aquí estos datos también estarán aumentando o estarán disminuyendo. ¿Cómo será? Entonces, esa relación tienes que observar, ¿no? Bien, ya estamos en la tercera pregunta. Dice, halla la velocidad de una onda que tiene las siguientes características. Ya sabes que aquí tenemos que calibrar la onda en el programa de acuerdo a estos datos que me dan en el cuadro. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ya sabes que yo tengo que hacer el ejemplo con otros datos. Aquí está. Voy a utilizar estos datos que ves en la pantalla, ¿no? La amplitud y el ancho de pulso han sido cambiados. Entonces, vamos al programa. Bien, para responder la pregunta número 3 tengo que activar esta casilla que ves en la pantalla donde dice pulso. La activo. Ahí está. Y tengo que poner los valores que dice el cuadro, ¿no? Dice que la amplitud, bueno, en mi caso, en mi cuadro, dice que la amplitud tiene que tener 1 centímetro. Ahí está, ya tiene 1 centímetro. El ancho de pulso tiene que ser 0,5 centímetros. Ya está, 0,5 centímetros. La atenuación nada, ya está en nada. Y la tensión en alto, ¿no? Ya están las casillas activadas también. Entonces, te voy a poner la regla arriba, la parte superior para poder medir. Ahí está.
y voy a poner activar el cronómetro. Hago clic aquí en play y ya está activado. Entonces, cuando yo presione este botón verde, automáticamente el cronómetro va a comenzar a avanzar. ¿Ya? Entonces va a llegar un momento en que va a marcar un segundo. Cuando marque un segundo, yo lo tengo que detener, ¿no? Tal vez no me salga la primera, entonces tengo que hacer varios intentos, ¿no? A ver, vamos a intentarlo. Activo el pulso. Ahí está. 1, ahí está, ¿ves? Lo he detenido en 1,01 segundos. Ese es prácticamente 1, ¿no? Entonces me dice, ¿cuál es la velocidad? Ah, ya, para eso primero tengo que medir cuál es la distancia que ha recorrido, ¿no? Desde acá, desde 0, ha recorrido aproximadamente 4,8 centímetros. Entonces, en mi cuadrito, yo le tengo que poner en distancia, donde dice distancia, tengo que ponerle ahí 4,8 centímetros. Porque esa es la distancia que ha recorrido en un segundo. Entonces, ¿cuál es la velocidad? Fácil, pues la velocidad entonces sería 4,8 centímetros sobre segundos. Así se escribe, ¿no? Centímetros sobre segundo. Entonces, de esa manera ya he hallado la velocidad. Si logras aquí que el cronómetro llegue a exactamente 1,00, entonces estaría excelente. Bien, espero que esta explicación te haya servido. Si tienes alguna duda, me la haces llegar a través del WhatsApp. Muchas gracias y hasta pronto.